Muy bien, aquí estamos. Que sean todos bienvenidos. Quiero invitarles a que me acompañen. Vamos a orar y así dedicar tiempo a la meditación en estas lecturas que son tanto históricas como prácticas para nosotros en la vida de nuestra iglesia. Quiero invitarles. Vamos a orar y pedir al Señor que nos dirija. Así, oremos. Oh Dios, bendito sea tu nombre en esta noche, en este día, Señor, en todo lo que nos has concedido el poder disfrutar y compartir. Te pedimos que bendigas, Señor, ahora esta lectura y nos concedas atención. Te ruego, Señor, que nos des la oportunidad de meditar en estas cosas. Esto nos recuerde, Señor, la manera en la que funciona tu iglesia, Señor, tu bendita iglesia. Bendice, Señor, a mis hermanos aquí y trae tu gracia sobre cada uno de nosotros. Que podamos mirar a Cristo, Señor, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro profeta, Señor. Y podamos ser guiados por Él, depender de Él, Señor, servirle a Él. Te alabo, Padre, en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Vamos a abrir nuestros libros en la página 137, exactamente donde nos encontramos. Y estando acá, quiero invitarles a que podamos ver el enunciado que dice el gobierno de la iglesia en los registros de las actas de las iglesias. ¿Sí? Estamos en el libro de Edificación y Belleza y exactamente aquí en la parte de el gobierno de la iglesia en los libros o los registros de las actas de las iglesias. Esto va a ser práctico para nosotros porque vamos a Buenas estar noches, viendo algunos pastor. Buenas documentos noches, mis que la hermanos. iglesia... Hola, Joa, Dios te bendiga. Que las iglesias en aquel entonces tomaban documentaban o registraban de sus reuniones. Y esto va a ser bueno para nosotros, de cómo ellos llevaban a la práctica esto, ¿no? Tanto en la diversidad, en cómo hacían uno de otro, distintos quizás, pero también en la unidad, de cómo esto los llevaba a tratar temas que eran similares a los que una iglesia en nuestro tiempo también debe tratar. Así que, dicho todo esto, por favor, acompáñame con la pantalla. Voy a estar por acá. Te invito a que puedas prestar mucha atención, si es posible, para saber que estás aquí con nosotros y que nada te distraiga. Puedes también prender tu cámara, que es una manera muy útil de saber que estás aquí, ¿no? A veces uno puede estar allí y no estar directamente, pero es muy útil cuando estamos conectaditos y con nuestra cámara encendida, ¿sí? Así que déjame ver. Ok, ¿pueden ver la pantalla acá? Aquí estamos. Esta es la pantallita. Y esto es, ¿cómo es? Aquí, allá, ¿dónde es? Creo que es acá. No. Uy, creo que. Creo que es así. O esto es. No. Ya no sé qué truqué. Bueno, quedémonos ahí. Ah, acá está. Así está mejor. No, aquí, muy bien. El gobierno de la iglesia en los registros de actas de las iglesias. Este es el gobierno de la iglesia en los registros de actas de las iglesias. Vamos a continuar a partir de aquí. Avanzando en este capítulo donde hablamos del gobierno de la iglesia, vemos que ahora llegamos a esta tercera parte donde se comienza a describir cómo funcionaba el gobierno de las iglesias bautistas particulares ya en la práctica, o sea, las actas que registraban y describían la forma de cómo esto se llevaba a la práctica, ¿no? Así que acompáñenme en esta lectura. Espero puedan ver la pantalla allí, será un poquito más grande. Muy bien, mis hermanos. El mejor retrato de la implementación de los principios de gobierno de la Iglesia entre los bautistas puede encontrarse en los libros manuscritos existentes de las iglesias. El libro de la Iglesia de Petty Friends, pastoreada por Nehemiah Cox, está aún en existencia. El libro de la Iglesia de Nollins, que ha sobrevivido, comienza en 1691, escrito al parecer por su asistente y sucesor Robert Steele. No hay libro alguno de la iglesia de Kitch en existencia sino hasta 1717. No obstante, hay muchos libros de las iglesias de todo el país. Juntos establecen un patrón que explica las prácticas de las iglesias bautistas particulares. El examen de estos manuscritos confirma las expresiones de independencia y las limitaciones del gobierno de ancianos, como se sugiere anteriormente. En algunas partes, los detalles son muy explícitos, mientras que en otras son evidentes en las actividades regulares de la iglesia en su conjunto. Y entonces tenemos aquí los primeros, ¿no? En Bromsgrove, el lugar es Worcestershire.
Una iglesia fue plantada bajo John Eccles, hombre que había sido capacitado para el ministerio por el gran antipaido bautista John Tombes. En la página 17 del libro de la iglesia se anotó lo siguiente. En el 21º día del séptimo mes, en el año de 1673, la iglesia, estando entonces reunida en un solo lugar, designó y determinó como decreto vigente que cada segundo día de la semana que precede al día mensual, a las 6 del reloj de la noche, puntualmente los hermanos de la congregación debían reunirse para regular los asuntos de la iglesia. En este caso, se decretó que los hombres de la iglesia se reunieran mensualmente con el propósito de resolver los asuntos de la misma. No se da indicio alguno de que estas reuniones se celebraran con el propósito de dar consentimiento a las decisiones tomadas previamente por él o los ancianos. Los hombres se reunían para regular los asuntos de la iglesia. Esto es indudablemente una forma de congregacionalismo democrático. Hay escasas anotaciones registradas en el libro que sean pertinentes a las décadas de 1670 y 1680. Así que es posible determinar cuán fielmente este decreto fue puesto en práctica. Las reuniones que están registradas generalmente tienen que ver con casos de disciplina, pero hay evidencia de que este congregacionalismo caracterizó la vida de esta iglesia. El 21 de abril de 1690 declararon: se acuerda que la próxima reunión general será el 27 de septiembre para la regulación de los asuntos de la iglesia. A lo largo de este periodo, John Eccles fue pastor de la iglesia y una comparación de los nombres de la membresía de 1670 con aquellos listados como miembros plenos en 1690, estamos hablando de 20 años, ¿no? Revela que 28 hombres permanecieron en la membresía a lo largo de ese periodo. Hay razones más que suficientes para presuponer que su práctica siguió siendo consistente durante los años intermedios. Entonces, vemos aquí una recurrencia, ¿no? 20 años practicando, sosteniendo una membresía, ellos firmes allí. Los registros de la iglesia de Bradmed en Bristol indica que ellos establecieron una reunión mensual de los hermanos solamente para considerar las personas o las cosas fuera de lugar en la congregación. Obviamente tratar asuntos de desórdenes. A lo largo de las décadas siguientes, la Iglesia actuó sobre asuntos tales como la disciplina, la recepción de miembros, la elección de oficiales, la compra de un lugar de sepultura y las finanzas. En 1670 declararon: y la iglesia, aunque ellos no tenían pastor, aún así, a pesar de esto, trató con los miembros que andaban irregularmente en sus conductas y echaron fuera a algunos de entre ellos y recibieron a otros para que fueran miembros con ellos. Así que al tener ancianos gobernantes por medio de ellos, continuaron y administraron el poder de la iglesia y sostuvieron todas sus reuniones debidamente. Aunque la congregación no tenía pastor, la presencia de ancianos reconocidos les permitió continuar funcionando como iglesia. Las reuniones de los hermanos resolvían los asuntos y los ancianos promulgaban las decisiones. Ellos tomaron el poder de las llaves y pudieron admitir miembros y declarar juicio en casos de disciplina de la iglesia. En los casos de disciplina, los ancianos pronunciaban el veredicto, ejerciendo el poder de la iglesia. Solo un anciano podía expresar la sentencia de disciplina determinada por la Iglesia. Un incidente en 1670 sirve de ilustración. Un tal Philip Siphard fue reprendido varias veces por beber en exceso. Dos hombres de la iglesia que lo vieron dominado por la bebida trajeron el asunto ante la iglesia y por lo tanto, en una reunión de la iglesia, estando él presente, sus maldades fueron puestas delante de él, y por el anciano gobernante más anciano, el hermano Ellis, en su casa, el mencionado Philip Sippard
fue echado fuera de la congregación. El equilibrio entre la congregación y los ancianos era cuidadosamente mantenido. Cuando la iglesia tenía un pastor, él generalmente presidía las reuniones de disciplina y expresaba el juicio de la iglesia. Tal vez la declaración más explícita del congregacionalismo se encuentra en el libro de la iglesia de Bognor Cripplegate. Cripplegate. Robert Stead, copastor y sucesor de Hans Nollins, anotó en el manuscrito, esas son las palabras de Robert Stead. La iglesia, estando reunida en asamblea, acordó esto unánimemente para la mejor continuación de la implementación de la obra de Dios en ella, para que la división pudiera ser evitada y la paz pudiera ser preservada y la pureza y el amor pudiera ser mantenidos. Se desea que 10 o 12 hermanos se reúnan para reparar los asuntos de esta iglesia o los asuntos para esta iglesia, a fin de que asunto material alguno sea presentado o terminado en la iglesia hasta que ellos hayan considerado y se hayan puesto de acuerdo al respecto. Esto se consintió con estas limitaciones. Y miren, el hecho de decir, estamos de acuerdo con esto, trazando también el porqué o el hecho de tener en cuenta limitaciones. Primero, que ninguno de los hermanos que esté dispuesto a estar con ellos cuando se reúna y ayudarles en su consulta sea excluido. ¿Sí? Que aquellas personas que han acordado estar allí y que sean parte de esto, ninguno de ellos después sean excluidos, sino que estén allí y permanezcan, ¿no? En segundo lugar, que ellos no determinarán nada, sino que solo presentarán sus consultas y su acuerdo a la iglesia para su consideración, cuyo consentimiento será la determinación del asunto. Y en tercer lugar, que cuando llegue su tiempo o temporada de reunión, cualquiera, 5 o 7 de ellos serán un número suficiente para considerar aquellas cosas que podrían ser presentadas ante ellos si el resto estuviera ausente. Entonces, es bueno establecer límites también, ordenar para poder tratar o llevar a cabo esta clase de circunstancias. Recuerden, había una circunstancia que podía causar una división y lo que deseaban ellos era evitar esa división. Y lo que hicieron fue que un grupo específico de hombres se reúna para tratar este asunto, para traer orden. Y esto es sumamente valioso. Sobre todo cuando hay tensiones en la iglesia, no hay nada mejor que sentarse y charlar y disipar cualquier cosa que pueda estar siendo asunto de división o que vaya en contra del Espíritu de Cristo. Puede ser que las reuniones de la iglesia estuvieran haciéndose difíciles de manejar. Cualquiera que haya sido el caso, 10 o 12 de los hermanos de la iglesia fueron designados para reunirse como una comisión de revisión para los asuntos traídos a la iglesia en su conjunto. Esos hombres no eran solo los ancianos, pues ninguno de los hermanos que quisiera asistir podía ser excluido. Podían estar allí, no había ningún problema. Y eso es bueno. 10 años más tarde, esta decisión fue reafirmada y ampliada, acordado por la iglesia ante el hermano Stead, quien murió el primero que 12 hermanos, o en este caso en el orden es, primero, que 12 hermanos, no excluyendo a otros, o sea, pueden ser más, sean designados por la iglesia para preparar todos los asuntos para la iglesia cada último lunes del mes, o la una, perdón, a la una en punto en la casa de, y entonces ahí vamos trazando el orden, ¿no? Así lo hacían. En segundo lugar, que nada sea definitivamente concluido por ellos. No se toma una decisión, se prepara el asunto. En tercer lugar, que 7 de ellos puedan actuar. En cuarto lugar, que no se haga colecta extraordinaria alguna sin el consejo del hermano. Que no se admita extraño alguno, perdón, que no se admita a extraño alguno predicar. Es el hecho de decir, el que quiere puede predicar, ¿no? Que ningún asunto de disciplina, sea cual fuere, sea traído a la iglesia hasta que primero sea considerado por estos hermanos. Recuerden que esta iglesia estaba llevando un proceso. Ahora deja claro, después del suceso de haber perdido o de haber partido su pastor, qué cosas iban a hacer, cómo se iban a resolver estas cosas, hasta poder ver orden. En quinto lugar, que ningún extraño esté presente cuando alguno declare el trato de Dios con sus almas o cualquier otro asunto en la iglesia, sino solo los miembros, a menos que el pastor lo permita. Y esto es algo muy importante, ¿no? Cuando hablamos de la iglesia, son aquellos que son miembros, que se han comprometido y que voluntariamente caminan juntos bajo un pacto, esos creyentes fieles,
los que son la iglesia y representan a la iglesia aquí en la tierra. Y por eso anhelamos que puedas caminar poco a poco, entendiendo, cumpliendo con aquellos requisitos y aquellas cosas que se requieren y se busca para poder encontrar una membresía en nuestra iglesia también. En sexto lugar, que todos aquellos miembros que frecuentemente están ausentes de su comunión con la iglesia sean cuidadosa y constantemente observados, y que nuestros ancianos sean informados de ello, para que aquellos puedan ser visitados y amonestados conforme a la regla. Número 7, que cuando cualquier diferencia u ofensa divida a los miembros y esté debatiéndose en la iglesia, se desea que ambas partes se retiren mientras se debata y abstengan su comunión de la cena del Señor hasta que estén reconciliados o el caso esté determinado conforme a la regla. Era que hay manera de practicar esto, ¿no? Estos se sentaban, escribían y ponían en práctica la forma del orden. Número 8, que no se admita a nadie privadamente para declarar el trato de Dios con su alma, excepto en casos extraordinarios. Número 9, que en todos los debates en la iglesia se observe un comportamiento sobrio y ordenado como conviene a santos, y hable solo uno a la vez. Qué importante tener un espíritu que mantenga la sobriedad, el orden, el decoro, el cuidado, ¿verdad? No es irrumpir, no es discutir. Ellos iban a buscar asuntos que tienen que ver con la santidad de la iglesia y no a hacer daño ni a destruir. Número 10, que la iglesia de los miembros sea completada, perdón, que la lista de los miembros sea completada y leída en la iglesia una vez cada 6 meses. Importante, ¿no? Podía haber cosas que variaban en esa lista. Número 11, cada miembro que no contribuya con la manutención del ministro, etcétera, según su capacidad, sea visitado y amonestado conforme a la regla. Número 12, que todos los asuntos y cosas que se concluyan definitivamente en y por la iglesia sean registradas en el libro de la iglesia. Número 13, que el poder de determinar y concluir todos los asuntos y cosas esté en y sea por la iglesia, que el ejercicio real de todo poder ministerialmente, etcétera, sea por medio de los ancianos o aquellos que la iglesia designe, conforme a la regla de nuestro Señor legislador, Cristo Jesús, en las santas escrituras. En esta declaración tan notable, afirma la decisión tomada 10 años antes y provee una explicación más detallada de cómo funcionaba así, de cómo funcionaba esto, ¿no? Esta manera de establecer el orden, la búsqueda de reunirse, los temas a tratar. Eso es la práctica de ellos. Así como una breve declaración de la base teológica sobre la cual se apoyaba. Para esta iglesia, la congregación reunida estaba investida de la autoridad final. Todos los asuntos y cosas debían ser determinados y concluidos por la iglesia. Estas conclusiones serían entonces promulgadas por los ancianos de la iglesia. Este es el mismo procedimiento que se encuentra en los registros de Bradmed anteriormente citados, aunque es más explícito. El poder del anciano es ministerial. Solo él tiene el derecho de hacer los pronunciamientos de la iglesia, pero lo hace basado en la decisión de la iglesia. Cuando era necesario tramitar un asunto, era presentado primero a esta reunión de hermanos. En la misma reunión de la iglesia donde esta declaración era aprobada, los diáconos eran encargados de informar a los hermanos en su mencionada reunión el estado de los pobres y cómo proveer para su ayuda en cuanto a reservas. Los diáconos estaban sujetos a las decisiones de esta reunión, las cuales estaban a su vez sujetas a la reunión de la iglesia. La prioridad de la iglesia se evidencia en las decisiones que se tomaron inmediatamente después de la institución de la iglesia de Maes Pond, perdón, Mese Pond, en Londres de 1693 a 1694. El núcleo de este grupo estaba compuesto por un puñado de disidentes procedentes de la iglesia de Benjamin Keach en Herscheldown. Cuando él introdujo el canto de himnos en la adoración pública, ellos se separaron y finalmente formaron la iglesia de Macedón. En el 9 de febrero de 1693-94 fueron constituidos, perdón, como iglesia
con la ayuda de varios pastores de Londres. Llamaron a James Warburton como pastor y en el 21º día del mes decretaron que el hermano James Warburton, de una manera especial, lleva a la iglesia aquellas cosas que puedan ser consideradas necesarias y que tome la respuesta de la iglesia y las declare a ellos y demás. Aunque él era pastor, estaba sujeto a la iglesia y actuaba a su orden. Poco más de un año después, cuando quiso salir por 3 semanas, tuvo que solicitar permiso de la iglesia para hacerlo. David Crossley fue ordenado al ministerio de la iglesia de Bagnio Cripplegate en febrero de 1702-1730. Varios ancianos visitantes ayudaron a la iglesia, pero no hasta que uno de ellos habló a las personas con estas palabras. Ahora ustedes, hermanos y hermanas de la iglesia, para que esta bendita obra pueda ser hecha más solemne y eficazmente, si en verdad desean que estos reverendos ancianos constituyan y ordenen a este nuestro querido hermano a este oficio, manifiéstenlo manteniendo sus manos levantadas, lo cual fue hecho además unánimemente por todos los miembros presentes. No actuaban sin el consentimiento explícito de la iglesia, no podían actuar eficazmente por sí solos, ni siquiera como reverendos hermanos, ni siquiera como reverendos hermanos. Se requería una acción de la iglesia antes de su participación en la ordenación. En 1704, la iglesia ordenó a 6 diáconos. Qué bendición eso, ¿no? Crossley condujo la ordenación, pero tuvo el cuidado de señalar que estaba actuando en representación de la iglesia. Aunque digo, nosotros ordenamos, nos referimos a la iglesia y no a nosotros mismos. De forma similar, cuando hubo que ordenar a Mark Kay como copastor con Richard Adams en Devonshire Square, en Londres, a Adams se le instruyó que dijera: yo ahora declaro por la autoridad de Cristo y esta iglesia que mi hermano Mark Kay es designado u ordenado por esta iglesia coanciano, pastor o supervisor junto conmigo sobre la misma. En este caso, la iglesia determinó la forma y el contenido de la ordenación. Sus perspectivas eclesiológicas siempre dieron prioridad a la iglesia local. Aunque en la mayoría de los casos los ancianos tomaron el mando en el ejercicio del poder de las llaves, en este caso, aunque en la mayoría de los casos, acá, las llaves, en ausencia de ancianos, los hermanos dotados podían ser encargados de estas responsabilidades. Cuando la iglesia de Bampton en Devon estaba estaba sin pastor permanente en 1702, solicitaron a James Murch, su predicador suplente, lo siguiente: sé nuestra boca para pronunciar la sentencia de expulsión, lo cual aceptó y fue hecho solemnemente. Él pudo hacerlo debido a sus cualificaciones como hermano dotado. Más tarde se convertiría en su pastor y porque la iglesia lo había empoderado para hacerlo. Ambas cosas eran necesarias a fin de que la acción fuera autoritativa. En la reunión del 7 de junio de 1699 de la Asociación del Norte se hizo la siguiente pregunta: ¿es lícito y viable para un anciano o hermano ministrador ocupar todo el tiempo, cada día del Señor, cuando hay otros dones menores o nada inferiores que le pertenecen a la iglesia? Y la respuesta fue que ni es lícito ni viable que un anciano ocupe todo el tiempo, contrario a la mente de la iglesia. Y hay una cita de 1 Corintios 3:27, 2:3 y 1 Pedro 5:5. En este caso, hasta el ministerio de la predicación de los ancianos estaba sujeto a la iglesia local. Ellos no gobernaban en ese asunto, sino que se sometían a los deseos de la congregación. Además de las declaraciones explícitas acerca del gobierno de la iglesia que quedaron registradas en los libros de la iglesia, un análisis de los registros mismos demuestra el alto nivel de participación congregacional en el proceso de toma de decisiones. Muchas de las iglesias tenían un día mensual
que por lo regular estaba programado en el cual se tramitaban los asuntos. Los registros de actas de las iglesias demuestran patrones de reuniones de negocios. Petty Friends en Londres tenía un calendario irregular de reuniones, pero las celebraban cada 2 semanas aproximadamente. A veces dicho calendario era intensificado y se reunían con frecuencia semanal. La iglesia de Masse Pond en Londres se reunió unas asombrosas 37 veces en sus primeros 8 meses de existencia. El registro de actas de la iglesia de Bampton en Devon está incompleto, pero las anotaciones en existencia sugieren un patrón similar. A menudo, un mes de haberse constituido, la iglesia se reunió para negociar 5 veces. Desde 1702 hasta 1704 tramitaron sus negocios casi semanalmente. Estas reuniones de las iglesias eran distintas a de la adoración, perdón. Las anotaciones de las actas de Bampton comienza frecuentemente con la frase después de que la adoración pública terminó, sugiriendo que se hacía distinción entre la adoración y los negocios de la iglesia. Los temas que consideraban abarcan cada asunto que era relevante a la vida de la iglesia. Nuevos miembros eran propuestos, aprobados y recibidos en la membresía. La disciplina era analizada, determinada y promulgada. Se aprobaban las cuestiones financieras, se determinaba la benevolencia, se elegía oficiales, se debatía las dificultades intereclesiales y se resolvía los asuntos asociativos. Además, se analizaba todo una hueste de preguntas prácticas que guardan relación con toda la iglesia local. Stevington en Bedfordshire oró por lluvia durante un tiempo de sequía. Mace Pond aprobó el uso de su lugar de reuniones para un culto especial con un predicador de visita y para su uso como casa escuela. También decidieron sufragar el costo del bautismo de los pobres y votar por dar permiso a su pastor para que saliera por 3 semanas por un viaje de campo. En 1692, la iglesia de Wantage, algo así, en Oxfordshire, aprobó arrendar un granero y su propiedad como lugar de reuniones por 2000 años. La iglesia de Bampton, en Devon, permitió a su pastor predicar en Plymouth por un solo día del Señor y el hermano Moore fue designado para ir con él, para impedir cualquier plan que hubiera en la iglesia de Plymouth para intentar quedarse con nuestro hermano Morch. Se hizo una colecta especial para sufragar los gastos de Moore. En cada caso, incluso en las iglesias asociadas con los ministerios de Hanser Nollins y Nehemiah Cox, es la iglesia la que decide y actúa. No se encontró evidencia alguna que apoye la noción de que los ancianos de la iglesia tenían las decisiones ya tomadas o a las iglesias, perdón, por su consentimiento. Por el contrario, ellos en ocasiones venían ante la iglesia para pedir permiso con el fin de hacer ciertas cosas. Es en este punto que la modificación del sistema teórico de Owen puede notarse. En estas prácticas, los bautistas particulares mostraron una mayor semejanza al congregacionalismo de los brownistas que la independencia de Owen. La descripción que Poe hace del congregacionalismo al principio, ¿lo recuerdan? Este funciona en la práctica que los miembros de la iglesia plantean asuntos en las reuniones de negocios de la iglesia y las decisiones que toman llegando a un consenso de opinión de todos los miembros por votación. Encaja con una precisión como descripción de las reuniones de las iglesias bautistas particulares. Y acercándonos a una conclusión sobre este capítulo que estamos cerca de terminar, ya acercándonos a la conclusión, lo que tenemos en nuestras manos es un breve cierre para acercarnos al nuevo capítulo, el 4 en este caso. Las aseveraciones hechas por Po Bon Singh no encajan con el peso de la evidencia aquí presentada. El gobierno de la Iglesia en el sistema eclesiológico independiente era una interacción cuidadosamente balanceada entre el gobierno de ancianos y la democracia congregacionalista. Y aunque la palabra democracia obviamente varía de tiempo en tiempo,
en nuestro tiempo no necesariamente refleja lo mismo que se ven reflejadas en las actas anteriores. No estamos hablando de una participación o libertad, que serían mejores términos que la mera democracia, que realmente no es lo que aplicaría, ¿no? Una lectura atenta a la declaración confesional lo confirmará. Entonces, ¿qué dice la confesión de fe? Escuchen bien. A cada una de estas iglesias así reunidas, conforme a su voluntad declarada en su palabra, Él ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para continuar implementando ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, con mandatos y reglas para el ejercicio debido y correcto y la ejecución del mencionado poder. El párrafo 8 del capítulo 26 dice, una iglesia local, reunida y completamente organizada, conforme a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser elegidos y apartados por la iglesia así llamada y reunida para la peculiar administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía, o a los que los llama, para que éstos continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. En el párrafo 7 se dice que Cristo ha dado a las iglesias poder y autoridad para la adoración y la disciplina, y las instrucciones por las cuales este poder puede ser ejercido. En el párrafo 8 continúa entonces explicando cómo este poder se es ejercido. Una iglesia completamente organizada tiene oficiales y también miembros, y estos oficiales han sido designados para tareas específicas, a saber, la administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber. Como hemos visto, este poder o deber no era universal, sino que estaba circunscrito estrictamente por las escrituras. En la práctica, esto significaba que los ancianos oficiaban cuando la expresión del poder o del deber era necesario, pero no significaba que ellos ejercieran un gobierno universal en la iglesia. En palabras de Nehemiah Cox, ellos no eran legisladores en la iglesia, sino mayordomos de tareas específicas por designación divina. La iglesia, completamente organizada, tenía todo lo necesario dentro de sí misma para cumplir con sus tareas en el mundo. La independencia, al menos como la practicaban las iglesias bautistas particulares, no era tanto un sistema que enfatizaba los derechos de los ancianos, sino más bien era un intento por salvaguardar los derechos de las personas mientras los primeros llevaban a cabo las tareas designadas del ancianato. Las personas, o en la mayoría de sus casos los hombres, de la iglesia eran participantes activos en las decisiones regulares de la iglesia. Los ancianos administraban las ordenanzas y actuaban en representación de la iglesia cuando el poder o el deber era ejercido. Y obviamente hasta aquí ha llegado este precioso capítulo que hemos podido leer. Déjame dejar una marca acá porque uno tiene que saber hasta dónde llega, ¿no? Página 153. Hasta allí hemos avanzado y si puedes notarlo, déjame acercarme hasta el índice. Nuestro avance, según la lectura de este libro, ha sido de esta manera, ¿no? Puedes encontrar que tenemos esto en nuestras manos. Hemos podido observar dentro del orden de las lecturas de cada capítulo, primero que Cristo siempre tendrá un reino en este mundo y vimos cómo surgieron las iglesias y el desarrollo de las iglesias bautistas particulares, su surgimiento, el génesis de las iglesias bautistas particulares en Inglaterra, cómo funcionó el tema del separatismo y el semiseparatismo, la reforma, el calvinismo, cómo funcionó dentro del orden de las iglesias, el rechazo de aquello que era conocido como los anabaptistas continentales. Y entonces vimos cómo la segunda confesión de fe, nuestra confesión de fe, fue presentada históricamente y de forma teológica y los orígenes de esta confesión, ¿no? Luego vimos en segundo lugar, a los así llamados les ordena andar juntos en congregaciones concretas o iglesias. Y entonces aquí fue dedicar un tiempo en este segundo capítulo a leer la naturaleza de la iglesia. Vimos cómo es la iglesia universal, una iglesia invisible, una iglesia que está presente en todos los tiempos, una iglesia que está compuesta de creyentes verdaderos de todos los siglos, pero que se hace visible a través de la iglesia local. Y luego vimos la identidad de la iglesia, la membresía en la iglesia local,
Espero que sea un tema bastante entendido en nuestra congregación y el cual estamos disfrutando muchísimo poder caminar en él. La constitución de una iglesia local, la membresía, las responsabilidades de los miembros y la disciplina de la iglesia, la propagación de las iglesias y una conclusión. Y en este capítulo que hemos estado observando ahora nosotros, tenemos este título, ¿no? A cada una de estas iglesias, Él ha dotado en ese sentido de poder y de autoridad. Y vimos el gobierno de la iglesia, que es un tema muy importante, muy mal entendido en nuestro tiempo, muy tomado de las esferas del mundo y no de lo que la Biblia enseña. Entonces, al ver el contexto histórico de cómo funciona nuestro gobierno, vimos que el gobierno de la iglesia se presenta primero en la confesión de fe, una expresión confesional, luego el gobierno en los escritos eclesiológicos, y ahí vimos a hombres como Hanser Nollins, Nehemiah Cox y Benjamin Keach presentar su perspectiva, ¿no? Vemos la independencia modificada, que creemos que es importante el término independencia en su sentido práctico. Una iglesia debe ser gobernada por las escrituras de manera local y no debe gobernar una iglesia sobre otra. Vimos el consenso congregacional y el gobierno de ancianos de Nehemiah Cox, que fue muy consistente y muy útil. Estas son perspectivas de hermanos que aplicaban muchas cosas similares y parecidas en iglesias con la misma fe, en la misma confesión, en la misma lid. Y luego Benjamin Keach hablando de congregacionalismo y el gobierno de un solo anciano. Estos fueron tres presentaciones maravillosas de aquellos escritos eclesiológicos de la forma de gobierno para luego dedicar tiempo a lo que es el gobierno de la iglesia en los registros de actas. Y ahora hicimos simplemente una lectura breve de algunos registros de actas. Como notarás, tal vez tú puedes ver en el libro que las notas al pie son tremendamente extensas, ¿no? La página 148 tiene más notas al pie que contenido directamente, pero son muy útiles porque sabes que los documentos de donde fueron tomados estas notas fueron documentos de aquellas iglesias reunidas y trataron estos asuntos. Y es maravilloso ver esas prácticas, aprendemos de ello, para luego finalizar con una conclusión. Lo que tenemos ahora en nuestras manos es las puertas del capítulo 4. Y como tú sabrás, este libro tiene pocos capítulos, pero mucho contenido, ¿verdad? Así que estamos a puertas del capítulo 4 y este libro solo tiene 6 capítulos. Pero entonces todavía tenemos un lindo camino que recorrer. Quizás estamos a medio camino del libro, pero nunca es lindo pensar en cuándo terminará, sino seguir meditando en él. El capítulo que estaremos leyendo ahora es: los oficiales designados por Cristo son los obispos o ancianos y los diáconos. Entonces estaremos tratando el tema de los oficiales de la iglesia. Pero hasta estas alturas yo te animo a que puedas tener en cuenta lo que ya hemos leído, no solo de este libro, sino también de otros documentos, como el libro de Jeffrey Johnson, La Iglesia, el libro de Benjamin Keach acerca de la gloria de una verdadera iglesia. Aún te animaría a poder recordar cosas, aunque hay una mejor versión de ese libro en el sentido de actualización del libro, em, se me acaba de ir el nombre, del libro del doctor Sam Waldron, este, un manifiesto bautista reformado, ¿no? Acerca de el nuevo pacto como la constitución de la iglesia. Tremendamente útil, ¿ya? Y seguiremos leyendo más sobre esos temas. Pero te animo que lo hagas porque aquí hemos visto el gobierno, acá hemos visto la membresía y hay tanto más por meditar y aplicar y practicar que nos va a ser grato poder seguir creciendo en ese entendimiento. Cuanto más nuestro entendimiento se robustece, nuestra práctica embellece a nuestra iglesia. Así que les invito a que podamos ser consistentes con estas cosas. Aclamar al Señor, dame entendimiento. Ir a las escrituras y tomar las verdades. Ver la historia y entender cómo se hacía. Y aprender de esta buena consistencia. Confesiones, historia y práctica que nos ayuden a poder llevar a cabo una buena eclesiología en medio de nuestros, mis amados hermanos. Estaremos hablando entonces de los oficiales de la iglesia en la siguiente. Trataremos el tema del oficio de enseñanza, los ancianos, los hermanos dotados, porque también tenemos que tratar el asunto de cuándo una persona puede predicar, pero no necesariamente ha sido llamado al ministerio pastoral aún o al diaconal. Hablaremos de los diáconos, aún de las diaconisas. Conclusión, luego veremos estos siguientes capítulos, mis amados hermanos. Así que vamos firmes en esta preciosa lectura. Muy bien. Wow, miren toda la gente que está conectada acá.